encarar este último tramo del programa hablando de algunas cuestiones económicas. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Gonzalo, un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Por favor. Y feliz año a todos ustedes. Igualmente. Acá estamos con Mariana y con el Turco en la mesa para hablar un poco de todo. Hoy es un día clave, me decías, hoy ustedes lanzan el indicador, uno de los indicadores mensuales, que es el IPC. Que va a ser el correspondiente a diciembre. Con ese dato cerramos inflación anual del año pasado. ¿Se puede adelantar el numerito? Mira, yo creo, no te voy a dar el número exacto porque ahora a las 9 nos juntamos todo el equipo de trabajo. Cierran. Y lo que hacemos, el proceso es, incorporar todas las planillas de relevamiento del mes pasado, sacar el índice y después ver cada índice por cada capítulo, cuál fue el que más aumentó, digamos, qué rubro, qué variedad, etcétera. Y después del mediodía estaríamos publicando. Ahora, yo no creo que sea menor al 4%. Con eso creo que vamos a estar en 55, 53, 55% anual, lo cual obviamente... Ya cerrando el 2019, de enero a diciembre. Exactamente. La inflación récord, diríamos, si lo comparamos con lo que fue fines de los 80 a principios de los 90. O sea, nos tenemos que ir previo a la convertibilidad para hablar de este índice. Sí, 28 años atrás, más o menos. Es una locura. Y debe ser diciembre uno de los meses, creo que septiembre fue el más alto. Septiembre creo que nos había dado 6, era el más alto, sí, fue el más alto. O sea que te van a andar por ahí, poquito... 4 y medio, me imagino, pero después daremos las precisiones. Y uno mira un poco, ¿no? Y está permanentemente... hablando de inflación, no hablando, sino que está la vida de uno cortada por la inflación, lamentablemente. ¿Hay remedio para la inflación, Gonzalo? Porque evidentemente es una cuestión que nos desvela, porque te consume, te licúa el sueldo, tus ganancias, por lo menos para cualquier trabajador que vive de un sueldo, al margen de las complicaciones para alguien que tiene quizás una actividad un poquito más elevada o más compleja, como puede ser una pyme. A ver, ¿Cómo atacar este tema? Está claro que la inflación es una cuestión transversal en los últimos 70 años en Argentina. Lo padecemos en forma permanente. Hablábamos recién fuera de línea de que esto, la historia se repite y siempre tenemos picos inflacionarios, periodos inflacionarios. Vive con nosotros, lamentablemente, y cuando uno mira países vecinos o mira cruzando el charco, estas veces esto no ocurre. Entonces, ¿hay una solución? Seguro que hay una solución. Tener la receta es compleja porque siempre, a mí me da la sensación que en Argentina es un problema cultural, es un problema empresarial, es un problema de especulación, es un problema de si por las dudas, es un problema que el gobierno a veces no da señales como tiene que darlas, porque hay intereses o grupos de intereses que luchan para su propio beneficio. Digamos, a Argentina lo que falta es un ordenamiento en todos los niveles. Aprovecho y te pregunto, ¿es un mito lo del gasto fiscal? ¿El gasto público fiscal? Un mito en el sentido que... ¿De que tanto puede incidir en...? No, lo que se dice es que si no tenés un Estado eficiente, y en este caso es un Estado que derrocha recursos, y sobre todo en los últimos años donde ha incorporado mucho masa laboral. Es decir, a veces la teoría te dice lo que no hace el sector público, ¿quién lo hace? O si lo que no hace el sector privado. Si vos no tenés políticas económicas claras para que el sector privado invierta, si no lo hace el sector privado y cuando hay ciertas crisis, una de las cosas que hace es dejar gente en la calle. Entonces, ¿quién lo sustituye? Lo sustituye el gobierno, el sector público. Lo ha hecho en los últimos años incorporando mano de obra. Últimos años, estoy hablando quizás 10 años. Se ha incorporado mucha mano de obra, entonces se ha robustecido y la mayoría del gasto está asociado a pago de personal. Después, sí, esto es un problema a nivel internacional que es el crecimiento de la población ha disminuido muchísimo. Podemos hablar de lo que fue después del 45, la Segunda Guerra Mundial, Europa, por temor a una Tercera Guerra Mundial, la tasa de crecimiento, de nacimiento, si era de 2 o 3 hijos por familia, cayó a 1. Si bien China creció, India creció, todo lo que es Europa no. América pasó lo mismo. Entonces, ¿qué tenés? Una alta masa de jubilados y poca gente que nace y que aporta. Y eso sucede en todo el mundo. Entonces tenés un Estado que está, algunos le dicen sobredimensionado porque está con mucha gente y por otro lado gran parte del gasto está asociado a lo que es las jubilaciones. Tenés más gente jubilada que está esperando recibir lo que aportó durante un montón de años que gente que está aportando. Y después tenés un sector informal muy grande que tenés que formalizar, que es el que paga el impuesto, etcétera, que, le esquiva. Aprovecho la polémica.
en el gobierno anterior a Macri Sí. se jubiló mucha gente que jamás había aportado. Para algunos casos fue muy bueno, pero en otros casos me parece que no tanto. Bueno, a ver, cuando vos tenés un Estado o un gobierno que tiene políticas más populares o más redistributivas, lo que haces es eso. Bueno, aquellas personas que no aportaron durante 30 años, lo incluimos con un esfuerzo importante del Estado en momentos donde podría tener buenos augurios, digamos, en un momento, si vos tenés superávit fiscal o tenés superávit comercial, tenés dinero, tenés caja Sí. para gastar. La soja a buen precio. Claro, lo hace, lo incluye, pero después es su problema, porque eso es, digamos, la inclusión no está mal. Tendríamos que pensar más en temas de inclusión, de solidaridad. ¿Qué es lo que está pasando o lo que este gobierno quiere hacer? Pensar en el resto no está mal, pensar en los que menos tienen no está mal. Lo que pasa es que tenemos grandes grupos económicos que no lo hacen. El gobierno en este caso lo hizo hace más de 4 años, pero después la carga es grande. Si el Estado no anda bien, no recauda lo que tiene que recaudar o no maneja bien sus finanzas, ¿cómo haces para financiar ese gasto? Claro, el tema es ese, lo que hablamos siempre es lo cíclico de estas crisis, que es lo que termina, digamos, nunca terminamos de despegar. Cuando hay un contexto favorable, interno, externo, o sea, o no se aprovecha o no somos lo suficientemente inteligentes como para... Digo, Sí. y nos incluimos porque, Sí. o sea, no siempre la culpa es de la clase política, ¿no? A veces la sociedad tampoco acompaña, si bien los que marcan las políticas y nos dirigen están ahí arriba, pero siempre es una vuelta a lo mismo. Sí, es evidente. Digamos, cuando el país anda bien, como decimos, contextos favorables, lo que uno tendría que hacer es un fondo anticíclico. Claro. Digamos, los manuales de economía, de teoría económica, sí lo mencionan. Digamos, en el momento que tenés el auge, no tenés que gastar todo, sino lo que tenés que hacer tenés un fondo anticíclico porque todo es coyuntural. En un momento vas hacia abajo y lo que tenés compensás. No ocurre. No somos muy inteligentes en ese sentido. Y eso que es de la Biblia, 7 años de vacas gordas y 7 años de vaca flaca. Pero no ocurre, evidentemente. Pero tiene que ver con esto, con políticas económicas que no están claras. Muchas veces discutimos y decís, no hay leyes. Sí, las leyes están, no hay control. Bueno, ahí está, me parece. No hay controles, no hay compromisos. Y después cuando tenés la cúspide que te marca el camino, que no es muy claro, hacia el resto después se maneja como puede. Gonzalo, y bueno, bajamos un poco a Bahía porque ustedes están permanentemente con indicadores, trabajando, con encuestas y viendo qué es lo que pasa en la ciudad. ¿Cómo acompaña, cómo es la situación de Bahía Blanca respecto del país? Bahía Blanca con su situación, históricamente el campo, el comercio, ahora desde hace mucho tiempo se ha sumado el sector industrial. ¿Qué pasa en Bahía? A ver, Bahía no está exenta de lo que ocurre en Nación. En general acompaña en distintos sectores. Digamos, el campo, la cosecha que fue, o el ciclo 2018-2019 fue muy bueno en Argentina y lo mismo fue en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El Bahía Blanca recibe muchos granos también de lo que es de Córdoba y de las regiones núcleo que se exportan por acá. Pero bueno, lo que va a ser ahora la cosecha 2019-2020 no va a ser buena. Bien sabemos que hay una sequía importante y eso va a impactar en toda la región, va a impactar en lo que son las exportaciones vía Puerto Bahía Blanca. Comercio, te diría que es el más afectado de todos. Ahí estábamos viendo recién las ventas minoristas han caído arriba de un 11% en el año, es muchísimo. Muchos locales que han cerrado o que se trasladan a otros corredores comerciales. Bahía, digamos, en la concepción de Bahía es la calle Alsina y aledaños o el microcentro, centro netamente comercial, pero se han ido corriendo. Hay otros corredores comerciales que pueden ser Celarrayán, digamos, cercano al canal, o lo que es Pilmaiquén, o lo que es Villa Mitre, digamos. Pequeños centros barriales. Exactamente, que acá tenés altos costos mensuales, como puede ser básicamente el alquiler, entonces lo que hace uno se va, se aleja, donde uno piensa que si se aleja del centro no va a vender, sin embargo venden mucho porque hay centritos comerciales desparramados por la ciudad y es lo que hace, es decir, tienen buenas ventas y quizás un 50-60% menos de costos. Y después lo que ha proliferado en Bahía Blanca son los showrooms, pero ocurre también en todo el país, que hay una controversia entre el que está con la vidriera frente a la calle y el que está en una casa o en un edificio. Fuera del sistema impositivo. Fuera del sistema, entonces hay una competencia desleal. Pero el comercio es el que más ha sido afectado. Te diría que el informe que nosotros hacemos, el económico regional, en el sector comercial marca más de un año de caída en las ventas. Digamos, no hay ventas, no hay rotación, los márgenes son más chicos, han hecho un esfuerzo muy grande para mantener su planta personal. Yo siempre digo que una de las
decisiones que menos quiere tomar un comerciante es echar a su gente, porque atrás de la gente hay familia, porque a la persona que capacitó perdió un recurso valioso. Entonces cuando la economía se revierte, vuelve a crecer, esa persona ya o consiguió otro trabajo, claro, o no lo tenés más y tenés que capacitar a una persona nueva. Otra pregunta que por ahí está en el mito de la gente o capaz real. ¿Cómo estamos con respecto a los países que nos rodean en América Latina con los impuestos? Mal. ¿Somos un país que pagamos demasiados impuestos? Estamos mal con respecto a la economía regional y a cualquier otro país. Digamos, hubo un estudio, ustedes me decían, el viernes estuvo Pablo Breque acá y lo menciono, sí, si es que estuvo, sí, porque nosotros lo invitamos a escribir en el Indicadores de la Actividad Económica, y escribió justamente sobre la cantidad de impuestos. Él hizo un trabajo interesante en el CREVA, y yo creo que Argentina era líder a nivel internacional. Quizás 120, 130 tipos de impuestos distintos. Es decir, en vez de tener una línea o sistema tributario acorde, vamos generando impuestos permanentemente, los subimos, los bajamos, después nos arrepentimos y los volvemos a crear. Eso es una locura, pues son muchas veces los impuestos, a mi entender, ¿no? El objetivo del impuesto es redistributivo, digamos, que sean, digamos, tener impuestos progresivos, que es lo que quiere implementar este gobierno, los que más tienen que paguen más, y no regresivos, que paguen más lo que menos tienen. Es decir, justamente el impuesto inflacionario es un impuesto completamente regresivo, porque impacta en los sectores más vulnerables. Entonces, bueno, a ver, se trata de ser equitativo, inclusivo, de equidad social, sin embargo muchos no lo tienen. El tema, Gonzalo, es que esos impuestos que se inventan y que llegan para cubrir necesidades en la emergencia, después se quedan. Como el impuesto al cheque, por ejemplo. La emergencia termina siendo in eternum. Sí. ¿No? Digamos, en la emergencia es a largo plazo y no a corto plazo como uno quisiera. Pero efectivamente impactan y distorsionan, terminan distorsionando la economía. En los últimos tiempos se ha visto, por ejemplo, el tema del cierre de muchísimas pymes. La pyme generalmente son grupos pequeños que trabajan, que dan empleo, pero se han encontrado con que no pueden pagar el tributo fundamentalmente a la FIP y terminan embargándole la cuenta y provocándole un problema mayor. O sea, es como que la han castigado en vez de favorecerla. Bueno, la pyme, coincido con vos, la pyme es la que mayor empleo genera, mucho más que las grandes empresas. A veces se habla de un 70-80% de la mano de obra lo genera la pyme, con lo cual nosotros en nuestro país debiéramos cuidarlas muchos. Pero bueno, después hay que analizar cada caso. Hay pymes que son muy eficientes, hay pymes que se profesionalizan, hay pymes que trabajan enteramente en el sector formal, pero después tenés digamos, una economía compleja que, entre comillas, te obliga a trabajar mitad y mitad en el sector formal e informal, porque si no, afrontar los impuestos son muy complejos. Incluso fíjate en estos últimos años con tasas de interés, o por lo menos las LELIQ y las LEVAC en su momento, con tasas de interés que han llegado al 85%. Esa es una referencia, un piso que después tenés el sistema financiero, bancario, tenés del 100, 110 y no hay pyme en Argentina y en el mundo que pueda financiarse. Entonces vos tenés tu principal fuente de financiamiento es el banco. Tu cota en la cual vos podés financiarte la completaste, la cubriste. Ya con esas tasas no podés, te obliga a ir a una financiera. La financiera la tasa es más alta, te obliga al sector informal, lo que es cambio de cheques o etcétera, que termina siendo más alta. Entonces claramente el contexto económico que se vino dando hasta ahora ahogó a todas las pymes. Obviamente lo que tiene que pensar el gobierno son políticas de subsidios o de tasas mucho más bajas. Fíjate que ahora las tasas están bajando abruptamente. Bueno, tenemos tasas de plazo fijo del 35%. Sí. Vos decís, y 35. Con respecto al 85 que tenían las LELIQ, realmente son tasas negativas. Digamos, hoy tenés plazos fijos que están teniendo una rentabilidad, ni rentabilidad, porque tenés rentabilidad del 35 cuando la inflación acaba de ser del 55. Es decir, lo que hay que hacer es bajar tasas para que se vuelva a motorizar todo este sector. Obviamente en todo este trayecto las pymes quedaron muy al margen, muchas pymes que cerraron. Otra cosa que quería decir es que tenés pymes que se profesionalizan, pero muchas pymes no lo pueden hacer. Y muchos comerciantes saben muy bien de la parte comercial, pero no dominan mucho la parte administrativa. Es decir, no estoy atacando a las pymes, lo que hay es que las pymes son muy variables. Tenés pymes muy prolijitas que subsisten con el tiempo a pesar de estos 4 años o un año y medio muy complejo, porque yo he atendido pymes muy prolijas, pero otras pymes que no tienen la posibilidad de profesionalizarse, no tienen la posibilidad de capacitarse. Porque cuando tenés
digamos, costos altos, no tenés los ingresos que vos estás pidiendo, lo primero que haces, todo lo que es lo que externalizabas lo dejas de hacer. Si tenías un estudio contable o una empresa que te hacía las búsquedas laborales o que te capacita a la gente, lo primero que haces es suspender eso y te manejás con lo que podés, con tu capital, y tu capital a veces no lo tenés, embargas tu casa. Y ahí estamos en problemas. Gonzalo, y a largo plazo, ¿cómo juegan las medidas del gobierno? Por ejemplo, estas medidas del IVA, los congelamientos de las tarifas, porque bueno, a corto plazo quizás pueden tener, una vez hablamos, me acuerdo de mencionábamos que eran como medidas de emergencia, pero ¿cómo juegan a largo plazo, no? Cuando pasan los años y se empiezan a notar quizás. Lo que pasa es que yo creo acá que el gobierno vuelve a pensar en una medida de emergencia, no a 3 meses. Entiendo que el gobierno anterior tenía una cota en el tiempo, porque esto ocurrió después de las PASO y tenía 3 meses para resolver un montón de cuestiones que fueron complejas. Pero este gobierno ahora tiene 4 años en adelante, está pensando en medidas de emergencia de 180 días, que ya hasta hablamos del doble de tiempo lo que ocurrió con el gobierno anterior, siempre con la expectativa de que las cosas se reviertan, porque todo tiene que ver, me da la sensación, yo a veces me puedo pensar, bueno, ¿cómo el gobierno, cualquier gobierno, resuelve las cosas? Me imagino sentándose a una mesa con una computadora, varias computadoras, o con algún papel y armando algún diagrama de flujos, de cómo impacta una medida con respecto a la otra, algunas, digamos, varias proyecciones, y trabajando sobre un Excel. Porque en definitiva el mundo tiene tantas variables que considerar un modelo, por eso cuando uno hace un modelo dice que es abstracto, porque en definitiva no podés tener las 1000 variables dentro de un modelo. Entonces uno supone que algunas variables van a aumentar y otras van a bajar. Y tendrá el olfato del político cuáles va a tocar hacia abajo, cuáles va a tocar hacia arriba. Entonces uno cree, es un gobierno nuevo, viene con distintos conceptos, donde reconoce lo que adoptó de un gobierno anterior, reconoce que tiene una carga de deuda muy grande y que la tiene que, hasta mayo la va a ir pagando para dar un mensaje del compromiso de la deuda, pero que tiene que resolver y patear hacia futuro. Renegociar. Que tiene que renegociar. ¿A quién le quita, a quién no le quita? Al fondo no le va a quitar, porque es el que tiene la pata arriba nuestro. Entonces, ¿a quién lo va a hacer? Deuda del sector público, del ANSES, etcétera, esa posiblemente la patee. Entonces, reconoce un montón de cuestiones. No criticó la gestión anterior, por lo menos hubo un mandato, digamos, un cambio de mandato normal. Ahí reconoce que tenemos una inflación muy alta y hay que bajarla, que es difícil bajarla de un año para el otro, que hay un alto nivel de pobreza y que sobre ellos quiere enfocar sus políticas. Es decir, eso puede causar cambios en la expectativa, ojalá, porque las expectativas de los argentinos están por debajo de la tierra. Yo prefiero, digamos, una mirada mucho más sincera antes de empezar a imponer esas cifras de tipo eslogan del segundo semestre, de vamos a bajar la inflación a un dígito en 2 años, o sea, que nos digan la realidad, ¿no? O sea, bueno, la situación está así, nos va a costar 2 o 3 años salir de la urgencia, de la crisis, no 6 meses, ¿no? O sea, sí. Después está la otra cuestión, digamos, congelar, digamos, cuando el gobierno decide congelar, el efecto inmediato es que cuida a los bolsillos de los consumidores. A veces uno congela y cuida a los bolsillos en forma indiscriminada. Es decir, acá están incluidos los de la clase alta, la clase baja. Este gobierno está pensando en la clase baja. Entonces está congelando, si bien la tarifa nos beneficia a todos, las tarifas de combustible nos beneficia a todos, los de los peajes también, lo que es la tarjeta alimentar, lo que es la asignación universal por hijo, lo que es los jubilados, va hacia este sector más vulnerable. Y me parece bien, digamos, todos quieren gastar menos, todos quieren tener más dinero en su bolsillo, pero es verdad que cuando pone un 30% en el dólar, bueno, obviamente yo entiendo y comprendo a la persona que trabaja y se esfuerza durante todo un año o varios años para planificar un viaje en el exterior y esta medida lo complica. Pega a la clase media, para arriba seguramente. Pero entiendo que cuando uno analiza que hay 44 o 45 millones de personas, los millones que salen de Argentina, si ustedes se ponen a contar, es 1 o 2 millones. Y son 44, ese 1 o 2 millones es la clase alta, media alta. Y claramente va dirigido a ellos. Porque si uno piensa, no puedo comprar $1, quizás nosotros podemos comprar como máximo $200, $100, $50, $80. En la clase alta, no importa dónde esté el tipo de cambio, lo compra igual. Claro.
Es controversial y con esto capaz que me estoy ligando a algún reto de alguien. Lo compro No. el tema, yo toco de oído, porque de economía no sé absolutamente. ¿Por el dólar de mercado? Cuando lo compra, bueno, tenés varios dólares. Vos podés comprar dólar oficial, que es 63 más 1.3, que te da 82 aproximadamente, y si no te vas al blue, que el blue en los últimos días ha bajado. El blue, vos al viernes lo podías comprar en 77, más bajo que el oficial, y uno dirá ¿por qué? Cuando uno pensaba que esté en 100, qué sé yo, no sé, es tan loco la economía, pero tiene que ver con las expectativas que yo te mencionaba y con los comportamientos. A finales de octubre se compraron todos los dólares que se podían comprar, porque después vino el cepo de los 200 dólares. Sabían que iba a venir algo. Ya está, se compró todo y ahora no te venden nada, no hay muchos dólares en la calle y la gente lo que hace con un dólar a 83 o un dólar blue pensando que podía estar arriba de 83 es vender. Si alguien compró en 63, vos podías tener una rentabilidad casi del 30% sin haber hecho nada. Es una locura. Sí. Estas cosas pasan en Argentina. Pero bueno, digamos, lo que yo entiendo que todo tiene que ver con las expectativas. Si el gobierno genera buenas expectativas, bueno, vos mirás con mejores ojos. Tenés confianza que tu sector va a crecer, que va a mejorar, que va a tener más rotación en las ventas. Y eso es lo que impulsa a que las cosas sucedan. Hay una consultora que dicen que tiene cierta simpatía con el kirchnerismo, que realmente fue la que dio el tema de las PASO, dio el resultado de las PASO, dio el resultado de las elecciones generales, y en este momento lo pone, es controversial para los kirchneristas. ¿Por qué? Porque lo pone a Alberto en muy alto grado de expectativa en la gente. Sí, la gente está confiando, pero también está pidiendo el tema de a Cristina Kirchner le da como un 46% que quiere la gente que vaya presa. Sí. O sea, hay una gran expectativa en el presidente del país. Bueno, que haya una gran expectativa es positivo. Claramente volvemos al mismo tema. La expectativa es lo que cambia las decisiones. Las decisiones de política de una empresa, de nuevos contratos o de crecimiento, de inversión. La tasa, como te decía, ya te bajaron. La expectativa a fin de año es que te baje al 37% las tasas de interés. Hoy las tenemos en 53, 55. Digamos, hay... Digamos, lo que es la balanza comercial hace más de un año que viene teniendo superávit comercial. Las expectativas las tenés en vacas muertas, pero tenés que tomar decisiones de política. Sí. Si el sector, cuando uno ve la pirámide social y ves la base que ha aumentado muchísimo, las políticas van sobre esa base, y el que tiene problemas de indigencia o de pobreza, lo que pueda disponer de recursos monetarios no va a ir a ahorro. Nosotros decimos que la propensión marginal al ahorro de una persona que es pobre es cero. Lo que hace es la propensión marginal a consumir es 100%, y que eso genera un poco de movimiento, claro. Porque no es que son 5. Hay mucha gente, 16 millones de pobres. Sí, y hay muchos excluidos o marginados que ni siquiera van a tener acceso a la tarjeta alimentar, porque algunos no tienen documentos, digamos, no tienen cuentas, están como lamentablemente relegados. O sea, tenés una franja muy alta que si para ellos va las medidas, digamos, es lo que dice el gobierno. Bueno, pensemos en los de abajo, sacrifiquémonos. Lo que pasa es que por algo somos individuos, ¿no? Pensamos en uno mismo, mira su ombligo. Totalmente. Y somos bastante egoístas. Sí. Es algo natural en el mundo. Pero es verdad que si no pensamos y queremos nuestro propio beneficio, no sé si va a funcionar. Te vuelvo sobre el cierre, Gonzalo, un poco a la identidad de Bahía y cómo se maneja, cómo está el ámbito de los movimientos económicos, o cómo es esa estructura. Hablamos un poco de lo que eran las pymes, básicamente el comercio. ¿Qué pasa con las industrias de rama, no de rama? ¿Cuánto participan de la economía regional, la economía local? Hablo más que nada de las empresas fuertes, grandes, parque industrial, polo petroquímico, puerto. Bueno, lo que tiene Bahía, que tiene un montón de cosas interesantes y que nosotros intentamos estudiarla y mejorarla, Bahía es un polo petroquímico que es el más grande de Argentina, e incluso en tamaños internacionales, que permanentemente genera y lo sigue haciendo. Yo me animo a decir que su facturación es alrededor de los 3.000 millones de dólares por año, es enorme. Después tenés un puerto que mueve muchísimas millones de toneladas, 11, 12, 13, 15 millones de toneladas.
donde la gran figura son los granos, pero en definitiva en los últimos años hemos tenido importaciones en contenedores, ha aumentado mucho el flujo de contenedores del puerto de Bahía Blanca, y muchos de esos asociados a lo que es vaca muerta, a insumos de vaca muerta, a la industria eólica. Bahía ha traído muchos a través de zonas francas, está funcionando muy bien, y las subzonas francas, que te diría, me animo a decir, único en Argentina, el tema de las subzonas francas. Digamos, la ley dice que tenés que tener una zona franca por provincia, y Buenos Aires tiene 2. La Plata y Bahía Blanca. Y no solo eso, sino Bahía Blanca ahora tiene subzonas. Entonces eso es inédito y eso hay que rescatarlo. Tenés sector de un turismo urbano, que lo hemos hablado en algún que otro momento, y yo he expuesto sobre ese tema, un turismo urbano que Bahía no tiene atracciones turísticas naturales. No hay playa, no hay montaña, no hay lagos, que sí lo tiene todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pero Bahía tiene todo el resto. Tiene convenciones, tiene convenciones de todo estilo, dirigidas al sector universitario, salud, comercio, industria. Es decir, se ha constituido Bahía en un atractivo de turismo, de convenciones, de turismo urbano. Y la otra cuestión, tenés el deporte, tenés lo que es el Dow Center, lo que tenés lo que va a ser el autódromo, lo que tenés los Millet, Speedway, tenés, digamos, un movimiento, un club Liniers, que hoy es el más rico de Bahía Blanca, y ojalá Olimpo vuelva a lo que era antes, digamos. Tenés un polo de deportivo, incluso de élite en algunos sectores. Softball, tenés campeones del mundo y los tenés acá. Hemos tenido nombres que hace que... ¿Entendés? Sí. Bueno, Bahía lo hace situar en otra escala. Vos fijate, casi como una capital de provincia, bueno, digamos, ¿no? Fíjate cómo a veces un nombre o un lugar, en este momento hubo, ¿cómo se le llaman ustedes que son más jóvenes cuando en las redes sociales hay algo que pica en punta? Tendencia. Tendencia. A Montermoso le pasó con los bacotines esos que aparecieron en la playa, y Guatraché, que un misterio tremendo con alguien que ganó 106 millones de pesos. Todo el mundo ayer hablaba en distintos reportajes que hacían en el país, dónde quedaba Guatraché y dónde quiera jugar a Guatraché, que sale el premio allí y ni siquiera lo van a cobrar. Bien, bueno. No aparece el ganador. Fíjate. Bahía lo que tiene es, digamos, esas tendencias. El tema de las tendencias, a mi entender, es que las tendencias son de corto plazo. Hay una tendencia Guatraché, mañana olvidamos todo. Bahía está teniendo tendencias, digamos, más sostenidas en el tiempo. Porque la otra cuestión es Amazon. Viene Amazon acá, y esto es en América Latina. Entonces todo el mundo pregunta dónde está Bahía. Y Amazon va a tener 900 personas trabajando en algún momento y 400 fijas. Y después tenés un polo de formación de recursos humanos que se ha consolidado en el tiempo. Es decir, y Bahía no puede estar aislada del sudeste de la provincia. Es una cosa, Bahía le daba la espalda al puerto y a la región. Hoy Bahía tiene que trabajar mucho con el puerto. Profértil está invirtiendo en 1.500 millones de dólares. El puerto compró 200 y pico de hectáreas pensando en una expansión. Y Bahía es Bahía porque tenemos corredores turísticos en toda la zona. Montermoso, lo tenés Pigüé, tenés Puan, tenés Villarino con las termas, con las lagunas, con Cierra la Ventana, Torque. Es enorme. Nosotros tenemos que trabajar en la región. Acá somos 300.000 y pico de habitantes, en la región somos 700.000. Se ve algo incipiente que están intentando movilizar eso. Los intendentes han entendido un poco esa historia al margen de lo partidario y en buena hora, ¿no? Totalmente. Que se potencie todo eso. Siempre las crisis y el contexto por ahí complica, frena, pero bueno, me parece que si ha logrado evolucionar a pesar de el día que tengamos un contexto un poquito más previsible. Totalmente. Y lo que es la salida de vaca muerta, indiscutiblemente tiene que ser a través de Bahía, no del país vecino, es decir, indiscutiblemente por acá. La otra cuestión importante es que teníamos un regasificador que venía del exterior a proveernos de gas y ya, digamos, no importamos más desde el puerto, estamos empezando a exportar. Entonces es otro cambio importante. Sí, esos son los detalles que yo marco como Bahía, como una ciudad de cabecera, de que tiene que trabajar en forma integral. Está. Gonzalo, ha sido una charla muy rica, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre nos nutrimos nosotros de gente que tiene más conocimientos que nosotros y lo sabe explicar mejor. Para eso estamos nosotros, para trasladar esas situaciones. Así que un gustazo haberte tenido acá, Gonzalo. Lo mismo para mí, un gusto y a disposición cuando quieran. Volvemos de nuevo. Seguramente. Así que en cualquier momento podemos renovar este contacto. Sí.
cuando haya temas que los va a haber, lamentablemente, en este país donde hablamos tanto de economía. Así que... Feliz año para todos, ¿no? Sí, sí, Nos sí. vaya Muchas bien a gracias, todos, igualmente. por todas. Seguramente. Bueno, Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, Sí. conversó con nosotros aquí en Primero Bahía. Hacemos el cierre en minutos nada más. Dale.